Bienvenidos a nuestro resumen semanal de noticias, amigos televidentes, un espacio dedicado al análisis y a la revisión de los acontecimientos más trascendentales que han marcado la agenda informativa del Ecuador en los últimos 7 días. Durante los próximos minutos recorreremos juntos los hechos de mayor relevancia, brindando un panorama claro, objetivo y detallado de la realidad nacional. Con rigor periodístico y compromiso informativo, les ofrecemos una síntesis de lo ocurrido en nuestro país con el fin de mantenerlos debidamente informados. Sin más preámbulo, iniciamos este recuento informativo. En un acto que consolidó el trabajo conjunto entre el Ejecutivo y las autoridades locales, el presidente de la República, Daniel Noboa, lideró en Machala una reunión con el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE, donde reafirmó su compromiso con una gestión territorial. Aquí anunció el aumento de las asignaciones presupuestarias para los gobiernos locales, como parte de su gestión. Pese a las dificultades económicas, transferimos 4.974 millones de dólares a los GATS, incluyendo el pago de 857 millones de deudas heredadas. Y en lo que va del 2025 ya hemos desembolsado 1.267 millones de dólares. Además, a través del Banco de Desarrollo del Estado se aprobaron más de 134 millones de dólares para mejorar la calidad de vida de la población. Y hoy tenemos una gran noticia para todos. Para este segundo cuatrimestre, la asignación anual a los GATS aumenta a 3.261 millones de dólares, lo que representa un incremento de 318 millones de dólares. Durante un evento desarrollado en el Coliseo de Deportes de Machala, el mandatario recibió también el bastón de mando y servicio como reconocimiento de los gobiernos autónomos descentralizados por su compromiso con el bienestar de los ciudadanos. Este reconocimiento viene de la convicción, presidente, por devolvernos la paz, por devolvernos la esperanza y decirle que todos los ecuatorianos estamos con usted, que las prefecturas, alcaldes y juntas parroquiales nos sumamos a ese proyecto, presidente. Este bastón de mando es un aliento a sellar alianzas firmes con todos quienes desean un Ecuador próspero, un Ecuador de paz. Es un recordatorio del compromiso que tenemos para reconstruir la confianza que se rompió en el pasado por venganzas políticas. Romer Garzón, Noticias 7. En la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro se realizó el acto castrense de posesión oficial del nuevo comandante del Ejército. La ceremonia contó con la participación de ministros de Estado, exoficiales de las Fuerzas Armadas e invitados especiales. El general Henry Delgado recibió el bastón de mando de manos de la vicepresidenta de la República. En su intervención habló de la guerra interna que vive el país y de las amenazas que significa. Ejerceremos nuestro poder militar con contundencia para desarmar, desarticular, neutralizar e inclusive eliminar a estas amenazas. El alto oficial pidió apoyo a todos los poderes del Estado para combatir en las calles y acabar con la inseguridad. Esta guerra la libramos todos. También se refirió a las leyes de solidaridad y de inteligencia aprobadas en la Asamblea que mejoran el marco legal y jurídico de las operaciones militares. Fundamentales para el trabajo y desarrollo del cumplimiento de la misión de nuestro ejército, de nuestras Fuerzas Armadas. En este marco, la vicepresidenta de la República, María José Pinto, ratificó el apoyo del gobierno a las Fuerzas Armadas, más en tiempos complejos que vive el país por el accionar de las organizaciones terroristas. Asume usted la altísima responsabilidad de conducir al ejército de todos los ecuatorianos. Lo hace en un momento crucial, en el que el país necesita, más que nunca, un liderazgo firme, sensato y valiente. La segunda mandataria resaltó la entrega de los uniformados en el combate al crimen organizado. El Ecuador no se rinde, el Ecuador se levanta. Iván Casamen, Noticias 7. Después de 7 años de su presentación inicial, la Ley de Inteligencia fue aprobada en el Parlamento la tarde de este martes. El cuerpo legal tiene 57 artículos. De esos, al menos 5 generan inquietud en cierto sector de la opinión pública. En uno de los postulados, se establece que los operadores de servicios de telecomunicaciones estarán obligados a proporcionar al sistema de inteligencia y a los subsistemas policial y militar información para el desarrollo de operaciones de inteligencia y contrainteligencia. Para eso,
no se establece que se requiera una orden judicial. El oficialismo aclaró que esto tendrá límites. Este proyecto de ley establece la finalidad del Sistema Nacional de Inteligencia, pero también establece sus límites. Este proyecto prevé que el Sistema Nacional de Inteligencia y sus instituciones no estarán facultadas para utilizar información, producir inteligencia o almacenar datos que vulneren los principios constitucionales y la ley. En otro punto, dice que el ente rector de inteligencia, por razones de seguridad integral del Estado, podrá solicitar la retención, apertura, interceptación o examinación de documentos o comunicaciones. Si los subsistemas requieren retener, abrir, interceptar o examinar documentos o comunicaciones por cualquier medio, deben canalizar el pedido a través del Sistema Nacional de Inteligencia y estos deben ser entregados en máximo 48 horas. Si es que fuese dentro de un proceso judicial, esta extensión podría funcionar. El sistema de inteligencia no puede interferir en los documentos o información privada, mucho menos si éstas provienen de fines lícitos. Además, la disposición transitoria primera de la ley manifiesta que las personas naturales y jurídicas están obligados a entregar en forma segura, directa, gratuita y oportuna la información que sea solicitada. Esta ley protege cada uno de los derechos y garantías establecidas en nuestra Constitución. En el Legislativo, la única comisión permanente que podrá solicitar la comparecencia de los encargados del Sistema Nacional de Inteligencia será la de Seguridad, que actualmente está en manos de la bancada oficialista. Javier Ceballos, Noticias 7. Los últimos hechos violentos y la liberación de delincuentes involucrados en crímenes que han conmocionado al país ha evidenciado el descontento de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior con el sistema de justicia. Fue el mismo ministro John Reinberg quien hizo una advertencia a funcionarios judiciales. El Ecuador dijo basta también. Vamos a salir y vamos a decir, estas personas están dejando en libertades a los criminales. Y recalcan, estos errores procesales en muchos de los casos han propiciado la captura de un mismo antisocial un sinnúmero de veces o arrestos domiciliarios, provocando que policías sean victimados. Por ello, el ministro del Interior aceptó reunirse con el fiscal general del Estado subrogante Wilson Toainga y con el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Para articular y coordinar las acciones necesarias con el único objetivo de luchar contra el crimen organizado. Según Godoy, la responsabilidad no solo recae en los jueces, sino en los partes policiales, en los fiscales y en el proceso penal en sí. Que los partes o están mal elaborados, llegan a destiempo cuando la flagrancia ya está por terminar, o a veces también la Fiscalía realiza directamente el pedido de medidas alternativas. Según cifras de la Judicatura, desde el 16 de julio del 2024 a la fecha, se han destituido a 45 jueces y a 89 servidores judiciales, y se tiene a más funcionarios en la mira. Hemos iniciado procesos a la interna en todas las direcciones provinciales de una auditoría en control disciplinario, porque hemos detectado irregularidades en donde existe un falso espíritu de cuerpo de ciertos servidores judiciales en donde se protegen con la finalidad de evitar el proceso sancionador. Edison Saavedra, Noticias 7. Por varias semanas, agentes de la Unidad de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes vigilaron un inmueble que aparentemente funcionaba como prostíbulo clandestino y según la información que manejaban los policías, al interior existían menores de edad que supuestamente eran obligados a trabajar. Luego de confirmar que era un sitio de diversión para adultos, tramitaron la orden judicial para el respectivo allanamiento. Una vez que ingresamos nos topamos con un panorama que se encontraban únicamente ciudadanas extranjeras, venezolanas y colombianas específicamente, en un numérico de 15. Entre las novedades, que al solicitarles los papeles y permisos para trabajar, 9 decidieron salir de la esclavitud sexual en la que vivían. Eran víctimas de explotación, estaban retenidas mediante la figura de deuda extorsiva, donde las amenazas eran constantes. Que habían sido llevadas a ese lugar en base a engaños y que mantenían principalmente deudas con la propietaria o administradora de este inmueble. Las víctimas fueron puestas a buen recaudo y se activaron los protocolos correspondientes para garantizar su protección, considerando su estado de vulnerabilidad. Este inmueble no tenía ningún tipo de permiso para funcionar, entonces vemos una ilegalidad completa. Los detenidos cuentan con prisión preventiva. Los agentes policiales decomisaron varios indicios vinculantes como dispositivos electrónicos, 5 terminales móviles, documentación vinculante a la investigación y un chaleco policial. . 7. 。 Iván Casamen, Noticias 7. 。 Noticias 7. 。 Noticias 7. 。 Noticias 7. 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 7
El último reporte del Ministerio de Salud da cuenta de la disminución sostenida de casos de tosferina en Ecuador. Este año, hasta la semana epidemiológica 23 en junio, se registran en Pichincha 3 casos, en Azuay 1 caso y casos sospechosos 62. Esto frente a los 221 de la semana anterior refleja una disminución. En total, nacional, hasta el momento 1.690 casos de tosferina. Y que esperamos que se sostenga, sobre todo porque en al menos la Sierra y la Amazonía se van a dirigir los estudiantes al receso del verano, entonces eso va a disminuir el contagio entre los menores. Sin embargo, hay que estar pendientes del régimen Costa justamente para que se sigan las medidas de prevención y control. Hasta el momento se han vacunado niños de 0 a 6 años, 482.784. Una semana que tuvimos el énfasis de menores hasta 2 años y la siguiente semana que tuvimos un énfasis de menores de hasta 6 años, 11 meses, 29 días. Luego seguimos con una campaña ampliada en donde hicimos el 1 de junio por el Día del Niño la cobertura de vacunación para todas las edades. Mientras los casos de tosferina muestran una curva descendente, otros virus respiratorios están en aumento, particularmente el virus sincitial respiratorio, que encabeza la lista de infecciones en el país. Así en Pichincha se reportan 265 casos, en Guayas 264, mientras casos menores en Manabí, Azuay y Orellana. El total nacional hasta el momento 744 casos. En cuanto a influenza, en Guayas se registran 48 casos, en Pichincha 39, en Manabí 10 y el total nacional 136 casos. Mientras que el COVID-19, en Pichincha 19 casos, Guayas 18, Manabí 6 y el total nacional hasta el momento 95 casos. No hay una alerta, simplemente recordar a la comunidad que justamente en etapas invernales lo ideal es que si es que usted tiene síntomas, utilice una mascarilla, se lave las manos después de sonarse la nariz, estornude con el ángulo interior del codo de esta manera, para que no pueda contagiar a las demás personas. Las autoridades sanitarias insisten en que la vacunación, el monitoreo constante y las medidas preventivas personales siguen siendo clave para mantener bajo control las enfermedades respiratorias en el país. Rommel Garzón, Noticias 7. ¿Quién hubiese pensado los alcances en cuanto a su uso de un teléfono celular? Hoy por hoy ya no es solamente un dispositivo de comunicación entre personas, es ahora una herramienta mediante la cual se pueden crear emprendimientos que impactan directamente en la mejora de ingresos tanto personales como familiares. Firmas especializadas han detectado que en Ecuador, quienes acceden a un teléfono celular mediante el pago a cuotas, aproximadamente el 84% los usa como herramienta de trabajo o emprendimiento y el 51% ha logrado mejorar sus ingresos con su uso. De ese porcentaje, la mayoría tiene entre 18 y 44 años y el 63% tiene hijos menores de edad. Apenas el 24% tiene empleo formal a tiempo completo y más del 70% trabaja más de 7 horas diarias. Carla Terán, promotora del uso de tecnologías para emprendimientos, destaca la urgencia de promover el buen uso de smartphones para actividades económicas e incentivar el acceso a los mismos, especialmente para las personas de sectores sociales que no son sujetos de crédito para adquirir teléfonos inteligentes. Tenemos una población joven que no ha tenido mucho acceso y oportunidades de educación, lo cual al final del día también se traduce en oportunidades de empleos reducidas o empleos informales. A criterio del especialista, la inclusión financiera también debe conllevar la promoción de herramientas para mejorar las condiciones económicas de las personas, especialmente en zonas alejadas de los centros urbanos. Se piden muchos requisitos, se piden muchas referencias, tienes que tener garantes y esto no es algo compatible con este perfil de clientes. Según la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, el 46% de quienes ganan menos de $800 no tienen acceso al crédito, a lo que se suma el endurecimiento de criterios de aprobación bancaria. Javier Ceballos, Noticias 7. Y así concluimos nuestro resumen semanal de Noticias Nacionales, un balance de los sucesos que han definido la actualidad de nuestro país y que sin duda marcarán el rumbo de las próximas semanas. Los invitamos a seguir conectados con nosotros a través de todas nuestras cuentas oficiales, donde encontrarán cobertura constante y análisis en tiempo real de los temas que trascienden en el Ecuador.